Hola amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que están con nosotros. Tenemos un programa bien interesante y que rompe mucho con otras cosas que habíamos estado haciendo, ¿no? Ahorita les presento a nuestros invitados, que es todo un honor y más del tema del que nos van a hablar el día de hoy. Aquí antes de comenzar el programa, yo les platicaba que pues nosotros hemos estudiado a la cultura purépecha en la escuela, en diferentes niveles de la escuela, hemos visto documentales, hemos ido a los pueblos purépecha, pero yo no sé, me doy cuenta que conozco mucho la parte grandiosa, la parte monumental, aunque no era una cultura que construyera enormes pirámides y cosas de estas, pero bueno, son espectaculares las zonas que se siguen conservando y seguramente las que hay por descubrir, ¿no? Pero en ese proceso yo me doy cuenta que ignoro, y creo que muchísima gente, la vida cotidiana de la cultura purépecha de aquella época y de la actual, en realidad, y esto pues deberíamos de corregirlo, ¿no? Si nosotros vamos a zonas arqueológicas como las mayas o las nahuas y nos impresiona las grandes construcciones, pero ¿cómo vivía la gente? ¿Qué hacía en su día a día, en su cotidianidad? ¿Cómo pasaba el tiempo? ¿A qué hora se dormía? Este tipo de cosas que pueden parecer muy triviales, pero que sin embargo nos pueden incluso dar más información sobre todo un pueblo, sobre una cultura, una sociedad, que solo la parte, digamos, mítica o mística, ¿no? Que también es importante, por supuesto, pero como que tendiendo a conocer más la parte esta cotidiana, nos daríamos cuenta de que hay mucho mayor cercanía con la sociedad mexicana actual de lo que suponemos, ¿no? O de lo que no hemos podido entender, ¿no? En todo sentido, pues queremos agradecerles su visita a Sigüe Chávez Paz y a Pedro Toral, que son comuneros de la comunidad purépecha de Calzoncin. Así es. Y oigan, gracias por venir aquí con nosotros, porque nos van a ilustrar sobre un tema que lo estoy dejando así para abrir boca, ¿no? Ustedes forman una asociación que trata de rescatar y de promover un juego, que es un juego que viene desde la antigüedad purépecha. Sí, así. Sí, que es el Huilich. Ya me dicen ustedes cómo se pronuncia, pero cuando nos platicaron de este juego, ahora que estábamos hablando sobre el Paricutín, pues nos dejó impresionados y queremos saber más, porque es un juego que refleja muchísimas cosas que iremos analizando en el programa sobre esa cultura, la anterior y la actual, la viva, ¿sí? Entonces, a ver, su asociación trata de promover entre la comunidad un juego, y un juego que se parece más al ajedrez, que se parece más a estos juegos de estrategia que tenemos en la actualidad, que pues a otras cosas que hubiéramos conocido. Y a mí, debo confesarlo, me sorprende mucho que este juego existiera y que no lo conociéramos fuera de las comunidades. No sé quién me puede platicar, Sigüe, sobre esta asociación. Bueno, sí. Primero, la vida cotidiana, los documentos que tenemos, las cosas generales de la Nueva España. Por ahí relata, creo que es Fray Bernardino de Sahagún, la cantidad de fiestas que tenían los antiguos mexicanos. Siempre se refieren a, como dice León Portilla, al altiplano central, porque pues es donde tenemos pictogramas llamados códices, es donde nos hace referencia a una serie de festividades, a distintos dioses, que en la actualidad dicen que México tenía, el antiguo México pues tenía fiestas todo el año. Esa fue una de las razones por las cuales ha sobrevivido este juego, de acuerdo a tantas festividades que tenemos.
y que se han estado escondiendo o relegándose en una fecha específica, pues cuando no era así. Uh-huh. Ahora, ustedes descubren un juego a partir de sus padres, sus abuelos, pero que de alguna manera pues no se conoce de manera general, por ejemplo en Michoacán, Exógeno, en el país. ¿No? Es decir, nosotros no sabíamos que existía este juego, pero se conservó. Es decir, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos lo seguían jugando, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que nos pudieran platicar cómo llegaron ustedes a decidir que había que dar a conocer primero entre la comunidad y luego hacia afuera, pues que aquí había un juego muy inteligente que había que rescatar, ¿no? Adelante, Tata Pedro. Sí, pues primeramente gracias por la invitación. No reconozco, no soy un experto en esta materia del juego. Me he dedicado más bien a vivir en mi comunidad que quiero mucho. Como deberíamos hacer casi todos, ¿verdad? Desde niño vi que lo jugaban la gente grande, la gente adulta, los más viejos que aún todavía tenemos por ahí en nuestra comunidad, a quienes les mandaba una felicitación porque cumplieron 80 años el volcán, acaba de pasar su aniversario. Aún tenemos personas, testigos vivos de esta no es catástrofe, no es algo, fenómeno. Todavía podemos escucharlos de testimonio vivo. A ellos los vi jugar cuando yo era niño en exhibiciones que se daban. No tuve la curiosidad hasta hace unos pocos meses que nos encontramos con Seaway y me encontré que pues él ya tenía un buen rato trabajando en esta parte de dar a conocer lo que tenemos y que luego no nos damos cuenta que lo tenemos, ¿no? Entonces, agradecerle también pues que se ha empeñado en esta parte. Me platica el proyecto y le digo, pues adelante, yo creo que es de nosotros. Vamos a otra vez como a ver, que la gente vea que esto es lo que tenemos y que empiece la gente a ver que hay una riqueza cultural que es muy propia de nosotros y que tenemos que retomarla y sentirnos orgullosos de nuestra historia cultural, ¿no? Pues no tanto para mostrar al mundo lo que tenemos, sino para vivirlo y poder disfrutar lo que disfrutaban nuestros antepasados, ¿no? Sí, no es algo para que lo vean los turistas, es algo que está vivo, que forma parte de una cultura y lo dices muy bien, ¿no? Es una memoria lo que ustedes están rescatando, transmitiendo. En muchos juegos que nosotros aprendemos, pues hay reglas escritas, ¿no? Que uno va y consulta en cualquier momento y más o menos le aprende. Pero acá esa memoria está viva, es decir, yo te lo cuento, te enseño, te aficiono a este juego y tú a su vez se lo vas a contar a la siguiente y al siguiente y a la siguiente generación. Estamos hablando, pues, a partir de la conquista de más de 500 años que esta tradición se ha mantenido, es decir, no se ha perdido. Pero ¿cuándo surgiría este juego? ¿Tienen alguna información? En el intermedio nos presentabas algunos códices que ya hablan de este juego, entonces podemos remontarnos a hace muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo está ahí? ¿Qué información tienen ustedes? Primero, el significado es una acepción que por ahí dejó mi papá, también de la comunidad, Felipe Chávez. Tata Felipe, que además es un historiador, un recuperador de esa memoria, un estudioso. Él dejó asentado que el juego del Quidditch era un juego que se jugaba en determinada época del año, que corresponde del mes de junio, que cuando empiezan las lluvias, y se terminaba el 1 o 2 de noviembre. Esto corresponde a lo que es un ciclo agrícola. Se inicia en las lluvias, cuando se inicia después de la escarda, la siembra, y después la cosecha por los meses de septiembre, octubre, y se termina en noviembre. Entonces, como ciclo agrícola que era,
se jugaba en las noches, obviamente, para ver el conocimiento, para tener mayor conocimiento de los astros, cómo iba a venir el próximo ciclo agrícola o año nuevo. Ahora es año nuevo, que venía siendo hasta el primero de febrero. Entonces, esa es una interpretación muy, yo me atrevo a decir, muy cierta, muy verdadera, porque por allí en algunos, no los traigo, en algunos cuiliches que les llamamos piedras prehispánicas, que es donde está sentado el cuiliche, tienen grabados el juego del cuiliche. El juego del cuiliche, que es lo voy a mostrar. Sí, a ver, los amigos del radio no lo pueden ver, pero es un tablero con una serie de posiciones y que hace una figura con esquinas y giros. Sí, me imagino que van avanzando por ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y en lugar de dados tienes algo bien interesante. Ahí. Sí, le llamamos huestacua. Huestacua es lo que sale, viene de la palabra hueran, salir. Y estos son los palitos que nos caracterizan a nuestra comunidad, porque hay algunas variantes que no son significativas, pero que valen lo mismo o este. Son un grupo de palitos que tienen trazos, líneas que significan números, ¿no? Sí, sería el equivalente a un dado, pues. Según la posición en que cae. Y bueno, a partir del significado del juego es lo que se puede determinar para qué lo jugaban antiguamente los viejos o los sabios. Una aclaración, más adelantito lo comentamos, no lo jugaban las mujeres, porque antiguamente pues ya se tenía su rol bien definido. Mira, vamos a ir a una pausa en un momento y regresamos, porque esto está muy interesante. Estamos hablando de un tablero, estamos hablando de una especie de dados o un sustituto de dados, mucho más inteligente, por cierto, ¿sí? Entonces, vamos a regresar con este punto, ¿sí? ¿Les parece? No le cambien. Amigos de Saber Más, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando con Sigüe Chávez y Pedro Toral, comuneros de Calzoncin, que vienen a presentarnos y a platicarnos un juego de estrategia que, pues, muy interesante, que pues viene desde la antigüedad de la cultura purépecha y ha sobrevivido y se está practicando, y hay pues ya toda una asociación que está promoviendo y tratando de mostrar y enseñar el juego a la propia comunidad y a otras comunidades vecinas. Yo te preguntaba, si hay alguna documentación, desde cuándo viene este juego, desde cuándo hay registro sobre este juego. Sí, en uno de tantos vestigios arqueológicos que tenemos alrededor del estado de Michoacán, que son más de 50, en cuanto al origen, esa es una significación del juego, lo que acabo de explicar, y la otra es de que en uno de esos vestigios está grabado el cuiliche con supuestas semillas de maíz, que son las fichas con las que se podía jugar. Pudiera haber sido piedritas, pero bueno, el maíz era una parte importante del cual tenemos representación. El posible origen obviamente data de muchos milenios atrás, que puede ser que efectivamente desde la aparición de la agricultura en Mesoamérica y un poquito más de 500 años, porque es el parteaguas que tenemos de la datación del cuiliche. Son los códices prehispánicos que tenemos, que ya están estudiados, y uno de estos códices
Dos de estos códices están representados en el que se llama Vindobonensis, en la hoja 13 y 20. Vamos a ver si salen. No se va a ver bien. Sin embargo, voy a sacar un acercamiento. Este es uno de los códices donde este es el juego del Quidditch. Se llama estilizado porque lo hacen de manera como una tira, no con puntos, sin embargo está en forma de cuadritos. Y acá abajo hay una serie de cuentas del Quidditch. Que corresponde a los palitos. Que ¿verdad? corresponde a los palitos, pero esos palitos están representados así. Antiguamente eran de otate, se representaba así de frente. No se podían representar así porque seguramente, bueno, no sabemos, pero lo representaban así. Sería interesante que hubieran salido así para conocer sus grabados. Este es el que tiene un acercamiento de lo que es el juego. Aquí abajo es donde está precisamente los huéstacua o los palillos. De esta manera es donde tenemos datación de las fechas de los códices. Este es el otro. Aquí tenemos el juego del Quidditch. Aquí no tiene representados los palitos. Esta es la pelota del... ¿Cómo se llama la pelota? Juego de pelota. Del juego de pelota de cadera. Uh-huh. No, el otro. El de cadera. Ya. Este es como lo hacían con el árbol de hule. Lo metían en una bolsa y la colgaban para esperar a que se secara. Por eso parece como una red. Parece como una red. Estas son nuestras representaciones anteriores. Entonces es un juego muy antiguo que ha sobrevivido. Y una pregunta que se me antoja en este momento, Pedro, es ¿quién juega actualmente en Calzoncín este juego? Tú me decías, bueno, mi abuelo, mi padre jugaba, ¿no? Y tú a partir de ellos aprendiste. Pero ahora ustedes quieren difundirlo, que se retome el juego, y la comunidad, ¿cómo ha respondido? Pues hay buena respuesta. Como todo juego, requiere actividad mental, alguna destreza manual. Es un juego de estrategia. Convocamos los días sábados en el transcurso del día en una casa. Lo difundimos a través de la radio comunitaria que tenemos por ahí en Calzoncín. Tenemos una página de radio donde también a veces le ponemos este sábado se va a jugar en casa de Tata Jorge, o en casa de Tata Marcelino, y por la gente que quiere, que gusta, llega a la casa y ve. A veces hay gente que manda a sus hijos, corre para que aprendas, para que veas. Entonces se hace una pequeña reseña histórica, un pequeño protocolo para que la gente se dé cuenta que no es un juego común como los juegos de ahorita que vamos a jugar, ¿no? Era un juego que tenía toda una mística, ¿no? No lo jugaba cualquier gente. Sí, un significado. Sí, ¿no? sí, era algo muy místico. Entonces, esta parte es la que se hace para conocimiento de la gente misma, de nuestros propios niños. Ahora, como comentaba, hay niñas también que se interesan. Era un juego de varones, hoy también las niñas se interesan, y qué bueno, los pueblos cambian, la sociedad va cambiando, va evolucionando, y qué bueno que se dé esa apertura, ¿no? a las mujeres que tienen todo el derecho, y también su aportación es valiosa para la transformación de los pueblos. Y de esa manera vamos junto con Sigüe fomentando el uso de este juego, ¿no? Este juego. Uh-huh. Fíjate que yo he visto algunos videos donde ya hay mujeres jugando el juego de pelota, que se juega con un bastón. Uh-huh. No el de cadera. Uh-huh. Sí, ese no los he visto, y me parece muy interesante que se vayan integrando. Comentábamos aquí fuera del aire que en el ajedrez había una mitología ahí
de que las mujeres no eran buenas para el ajedrez, ¿no? O que era un juego de tal nivel de inteligencia que solo era para los hombres. Y bastó que le dieran acceso a las mujeres para que demostraran que son tan buenas o mejores como cualquiera. Entonces, no sé, en su experiencia, pues estas chicas que se van incorporando al juego o estas mujeres que se van incorporando al juego les han demostrado que, como en el ajedrez, también si les dan acceso son tan buenas como cualquiera. Son buenas estrategas. Sí, así es. No hay diferencia solamente, y más decíamos como usted fuera del aire, en una comunidad indígena el conocimiento que tienen endógeno de la comunidad nada más es cuestión de despertarlo. Las nietas de Pedro Mediano son 2 nietas que lo juegan perfectamente. Tenemos la comunidad Jiricuaret, la escondida cerca del volcán, una comunidad que quiso quedar cerca del volcán. Estamos como a 1,5 kilómetros del volcán. Allá tenemos una pariente que es mujer, y bueno, mi labor del campo y de cuidar nuestras propiedades, pues para allá nos ponemos a jugar, y ella muy buena para el cuiliche, tanto como uno de nuestros viejos que todavía tenemos en vida. Ahorita quiero mencionarlos porque pues yo creo que de allí partimos. Nosotros somos ya, Tata Pedro y yo somos pues la nueva generación, aparte de los niños, somos la nueva generación, somos la continuación de los viejos, porque nuestros viejos, seguimos jugando con nuestros viejos en calzón, ¿sí? Con ellos seguimos jugando, y pues son ellos los que nos están heredando un tanto los secretos del juego. Y uno de todos esos secretos es el dominio del juego, no contar y acomodo de los palitos, que en nuestra comunidad así es. Y para tal motivo, pues quiero mencionarlos. Adelante. Uno de nuestros, todos son buenos jugadores. Uno de nuestros viejos se llama Cecilio Toral Cervantes. Feliciano Santiago Aguilar, tiene como 87 años. 3 minutos. Pedro Mediano Bravo, que ya nos dejó. Ya falleció. Izaguirre, ¿cómo se llama? Barbarino Izaguirre. Y así que está. Son sus Marcelino Isidro Rangel son de los más viejos de ahí de la comunidad. Y pues ya las nuevas generaciones está Alfredo Rangel Chávez, Jesús Chávez Rangel, Miguel Isidro Rangel, Alejo Rojas Santiago, el compañero Pedro Toral, su servidor, entre otros niños que también, bueno, sí, ya nuevas generaciones, ya son niños, ya son nietos de los más viejos. Sí, no sé, ¿ustedes tienen pensado hacer como un manual? Digo, la tradición oral es poderosísima y se conserva, pero... Por favor, estoy muy apretado en eso, ya estoy por sacarlo. Ya estás por sacarlo. He tenido muchos problemas técnicos, pero sí. Pero ahí va, se puede traducir sí, de manera que nosotros aprendamos, por lo menos lo conozcamos, ¿no? Sí. Y tengo problemas técnicos, pero ya está en puertas de la editora. Sí, bueno, pues cuando esté por ahí nos vuelves a visitar. Híjole, este es un jalón de orejas, creo yo. Sí, y será también interesante ir en una de estas partidas, si nos permiten, pues grabar un poco para que la gente lo vea. No, por razones técnicas no lo tienen aquí, pues el tablero pues es una piedra, una losa grande en el piso. Y los palitos, me decías que el nombre deriva de un sonido que hacen los palitos al dejarse caer. Ajá. Aquí se nos resbala por el tipo de piso y no hacen ese ruido, pero cuilish es como... Es cui, así como que está haciendo el ruido, ¿no? Y que nos vayan explicando en algún momento cómo este juego va despertando. Yo leía por ahí
que incluso se piensa que pudiera ser un juego de estrategia para planificar la guerra en algún momento. O lo que tú comentabas, las cosechas, ¿no? La temporalidad, la relación del cambio del tiempo para la agricultura, ¿no? Sí, puede tener implicaciones bien interesantes que sería muy bueno que conociéramos todos, ¿no? Porque además nos pinta un lado de la cultura purépecha que luego difícilmente nos acercamos. Y la verdad a mí me impresiona y me emociona, ¿no? Creo que este tipo de memoria pues hay que recuperarla, ¿no? Estamos terminando el programa, queremos agradecerles a ambos su visita y pues amigos de Saber Más, nos esperamos la siguiente semana y los de media escríbense un ratito con nosotros. Muy bien, amigos de Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos aquí platicando sobre un juego purépecha que sigue vigente, que sigue jugándose, y aquí Sigüe y Pedro pues están tratando de impulsar su divulgación entre las nuevas generaciones, que continúe así como ellos aprendieron. Entonces es una parte muy interesante de cultura viva, no son piedras que estén ahí en algún lugar, es gente viva, actuante, que recupera parte de su historia en este juego, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que se prohibieron luego de la invasión europea, como en un intento de borrar la memoria, ¿no? Incluso se prohibieron cosas medio absurdas. Por ejemplo, los españoles trajeron el cultivo de la uva y la vinificación, y le salió tan bueno el vino en México que la corona se asustó y lo prohibió de este lado, ¿no? Seguramente, y lo podemos ver, la Ciudad de México es un ejemplo, construyeron sus iglesias encima de los grandes templos en aguas, y esto sucedió en todo el país. Lo que no puedo entender, pues lo borro o lo intento borrar. Afortunadamente aquí la resistencia ha sido superior a ese intento. ¿Este juego mismo sufrió ese intento de borrar la memoria? Sí, esto fue obvio. La construcción de un templo sobre de otro, pues es que yo gano y yo te gané y aquí ahora estoy yo, ¿no? Entonces, se acuñó en el juego del Quiliche a partir de la conquista. Cuando se les dio permiso a los indígenas de jugarlo, la mejor muestra la tenemos en el atrio del templo de Tzintzuntzan. Ahí está un Quiliche. Ese se supone que ya es colonial. Uh-huh. Está bajo la cruz, obviamente. Entonces esa fue es una señal de que no podían arrancarnos así nada más porque sí, nuestros usos y costumbres. Y entonces se acuñó la palabra Santo Quiliche, porque seguramente en el juego prehispánico teníamos tantos tares, que les llamamos, son nuestros dioses, que se ponían enfrente de la ceremonia, enfrente en este caso del juego. Entonces a partir del Santo Quiliche se empezó a jugar en determinadas fechas nada más. Y de allí hay una controversia porque bueno, pues tenemos entendido que es el santo y el Quiliche no son compatibles cronológicamente. Entonces se comenzó a prohibir a jugar tal vez en todo el año o en el tiempo en que se jugaba, en el periodo de la cosecha y otro. Uh-huh. De manera que los mismos autoridades tal vez eclesiásticas pues decían que era malo porque todo lo que no estaba dentro de los cánones religiosos de la cultura, que eran incapaces de entender, todo era malo. Uh-huh. Entonces, inclusive lo llegaron a llamar el juego del diablo. Sí. Por ahí hay algunos testimonios, ¿no? Que por ahí lo dicen así. O sea, te borro de una u otra manera, ¿no? Sea físicamente, te pongo la cruz encima del tablero, o a través de la mitología, ¿no? Esto es algo grave. ¿Por qué resultaba tan peligroso? Bueno, entendemos que la memoria es el mayor peligro del invasor. Es decir, si yo recuerdo, pues recuerdo otro tipo de vida y otras posibilidades de futuro, ¿no? Entonces esto lo podemos entender por ahí, pero en particular el juego,
Es un juego muy complejo, muy sofisticado, es fácil aprenderlo. A lo mejor lo que les faltó a los conquistadores o a los invasores, pues era entenderlo, y a lo mejor se hacen aficionados, Claro. como se hicieron aficionados a muchísimas cosas de por acá, en particular en la comida, ¿no? Ujú. Pues es que yo la lógica que le encuentro es que quien viene a invadir no viene a educar ni viene a vivir, viene a controlar, Ujú. ¿no? O sea, A su sacar sistema es el provecho. control y poder implantar su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de cómo entro para hacer el dominio. Y entonces, pues, a romper las estructuras que ya tienen centenares de años o milenios de años en esa, y que es lo que le da fuerza a un pueblo, ¿no? Sus estructuras. Por eso algunas comunidades les hace falta o se extinguieron sus consejos, ¿no? Porque era una estructura donde no decidía uno solo, sino era una comunidad, un colectivo, quien tomaba las decisiones. Y es más fácil la gente que viene a controlar a una persona que controlar un colectivo, un consejo. Entonces, todo este tipo de estructuras existentes en nuestras comunidades antiguas fue lo que intentaron destruir para implantar un nuevo sistema de control. Pero sobrevivió. Es decir, Sí, seguramente a pesar de la prohibición, pues se siguió jugando y pasando la tradición de manera oral, ¿no? Y eso no lo quitas, no hay forma de que lo quites. Puedes prohibir que hagan un tablero en la plaza, pero difícilmente que hagas un tablero en la tierra, en la piedra, en otro lado, ¿no? Entonces ustedes lo retoman de sus padres, de sus abuelos, y deciden continuar, lo que es una manera también de resistencia, ¿no? Así es. Mostrar que todas estas costumbres que significan algo para ustedes, pues se recupera, y aquí está para los niños. ¿Cómo lo han tomado los niños? ¿Les ha gustado? ¿Les habría...? es una pregunta muy, muy, muy buena, muy interesante. Ellos, como precisamente tienen toda la vida por delante, han sido, bueno, son pocos los que les ha interesado, pero juegan muy bien, muy alegres, muy contentos. Repito, nosotros los indígenas tenemos una característica de ser como fuertes o rudos, rebeldes. Y hay un niño, Simón. ¿Qué es lo que les permite sobrevivir? Sí, niño Simón se me enoja porque quiere ganar, y es buen jugador. Yo en esto lo comparo con uno de los viejos, con la experiencia que tienen los viejos. Entonces los niños que han jugado tienen mucha capacidad, como cualquier otra. Yo no digo que nada más nosotros, sino que, bueno, no todos pues tienen esta oportunidad, este tesoro que tenemos nosotros en Calzoncillo. Oye, ¿y no saldrá un día una versión para jugar en la computadora? Por favor, ya me lo habían planteado y yo me molesté porque no, se pierde todo, se pierde la historia, se pierde la cosmogonía, se pierde el significado. Los palitos mismos tienen todo un significado. Me imagino que crear los palitos de manera antigua no era simplemente agarrar cualquier palo y ya, sino que había todo un proceso de generar, ¿no? Nadie ve lo que yo veo. Esto es una cuestión hasta de salud. Antiguamente teníamos en los códices todavía representados sentados de cuclillas. Esto nos oprime los riñones y nos hace un buen funcionamiento adentro de nuestros órganos. Uh-huh. Entonces este juego, al rescatarlo, tenemos que estar en el suelo. Muchos viejos ya no pueden, pero los niños, muchos niños... Lo que niños, decía Pedro, sentarse a jugarlo a la luz de las estrellas y buscarle por ahí esos significados de entrada, ya es algo sano para empezar. O sea, no nos tiene metidos en algún rincón. No, y el hecho de que estés conectado con la tierra, ¿no? Sí, o sea, las rodillas en la tierra. Es... San Pedro Ocumicho. Seguramente le pusieron San Pedro porque es la contraposición del cielo, porque Ocumicho es lugar de las tuzas. Entonces llegan los españoles y dicen este es el lugar del inframundo, nada más porque tenemos el significado que es un lugar de tuzas. Entonces por eso le pusieron San Pedro del cielo en contraposición con Ocumicho. Entonces así ha estado
con el Santo Cuiliche y con el Juego del Diablo, pero porque se jugaba en las noches. ¿En qué otro horario del día se podían ver las estrellas y el movimiento de los astros? Por supuesto, ¿no? Tiene un vínculo con la Tierra, con el cosmos, que trasladar a una pantalla, pues es, si no imposible, sí muy complicado, ¿no? Porque le quita ese otro significado que tiene el juego mismo, ¿no? Entonces, es decir, el contacto con el entorno, ¿no? Entonces, ni hablar de digitalizar el juego, nada de eso ni se le ocurra, porque eso sí sería un delito. No, se pierde todo. No hay ese sabor del ruido de los palitos, no hay nada. Sí, ese es un punto importante, ¿no? Ese asunto de los palitos, la representación física, pues es difícil, ¿no? No digo que no se pueda copiar, pero finalmente va a ser una copia, ¿no? No va a ser lo original. Y además nos va a retirar de ese otro aspecto que yo decía del contacto con la naturaleza, ¿no? Que debe tener un significado. Oigan, pues yo quiero agradecerles mucho que vinieron. Sé que es muy difícil explicar un juego así, pues con solamente las palabras, sin que lo veamos, pero sí me gustaría ahí que nos invitaran, y también cuando haya el manual, pues sería sensacional platicar aquí de él, ¿no? Serían entonces los primeros. Sí, sería una forma de acercarnos, y invitamos por ahí a los físico-matemáticos de la universidad, porque seguramente tiene una complejidad que luego encontramos en otro tipo de juegos, ¿no? Es cuestión de que le echen el ojo por ahí, y pueden, así como ustedes están sacando muchos significados, pues también otros especialistas pueden ir sacando otros, ¿no? Matrices, lógicas. Exactamente, todo ese punto, porque algoritmos. No sobrevivió nada más porque sea simpático, ¿no? Sobrevivió porque tiene un significado. Hay un significado. Sí. Y ese precisamente es el objetivo, ¿no? Que la gente conozca, porque nadie se puede enamorar de lo que no conoce. Así es, justamente. Entonces hay que llevarlo, que lo conozcan, para que lo hagan propio y se sientan orgullosos de él, y que la gente se identifique y crea en la identidad, ¿no? Sí, por lo pronto Pedro ya es fan del juego, ¿eh? Ah, claro. Somos la nueva generación. Bueno, claro, sí. Muy bien. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos de Saber Más. Fue un gusto estar con ustedes. Pues por favor, búsquenos y acompáñenos, porque como este va a haber muchos más programas. Estuvimos trabajando en lo del Paricutín y esto da para mucho. Y ahora el juego, pues con más razón, ¿no? Entonces, vamos a conocer el juego, vamos a buscar por ahí, y esté pendiente, vamos a seguir hablando de este tema. Muchísimas gracias, Gerardo Ochoa ahí en los controles. Pedro Sigüe, gracias. Tiene un significado tu nombre, a ver, ¿por qué no nos lo dices? Sigüe. Significa hombre o varón, y gramaticalmente, sí, vida, hue, lo que sale. Sihueriti o Sihue, el que da vida. El que da vida. Son de las cosas que deberíamos ir aprendiendo. Me gustó el nombre, por cierto. Sí. Muchísimas gracias a los dos. ¿Sí? Gracias y pues nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Gracias.